Infancia y formación, el origen del rebelde. Un 28 de junio de 1712, en la ciudad libre de Ginebra, Suiza, nació un niño que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano, Jean-Jacques Rousseau. Pero su llegada al mundo no fue un regalo, sino un grito desgarrador en medio del caos. Su madre, Suzanne Bernard, murió apenas unos días después de darlo a luz. Así comenzó la vida de Rousseau, marcada desde el primer aliento por la pérdida, el dolor y una profunda sensación de vacío. Su padre, Isaac Rousseau, un relojero orgulloso pero inestable, asumió la crianza del pequeño Jean-Jacques con una mezcla de ternura y tormento. Por las noches, ambos leían juntos los clásicos, Plutarco, los poetas latinos, las historias de héroes que desafiaban imperios y morían por la verdad. Pero lo que para otros niños era juego y ternura, para Jean-Jacques fue fuego y destino. Cada página era un latido más en su alma que despertaba a la rebeldía. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear de nuevo. Un conflicto menor con un noble, que hubiera terminado en nada para cualquier hombre de otra clase, obligó a Isaac a huir de Ginebra cuando Jean-Jacques apenas tenía 10 años. Lo abandonó. Sin más. Como quien deja atrás una sombra. Aquel abandono fue una herida sin cerrar que sangraría durante toda su vida. A partir de entonces, el joven Rousseau se convirtió en un huérfano emocional, sin guía, sin rumbo, sin pertenencia, y, sin embargo, con una curiosidad que ardía como un incendio imposible de sofocar. Pasó por diversos hogares, fue aprendiz de grabador, pero huía de cada oficio como si su espíritu se ahogara entre las paredes del deber. En cada huida, en cada puerta cerrada tras él, se forjaba el alma del filósofo que no aceptaría las cadenas de ningún sistema. La fuga y el nacimiento del autodidacta. A los 16 años, escapó de Ginebra y emprendió un viaje que parecía improvisado, pero que fue el primer paso hacia la forja de una leyenda. Vagó por Saboya, pasó hambre, mintió, lloró, se enamoró, y fue recogido por una mujer que marcaría profundamente su destino, Madame de Warens, una noble convertida al catolicismo que, en su casa de Annecy, lo acogió primero como protegido, y luego como amante. Ella fue su musa, su madre sustituta, su confidente y su contradicción. Le abrió las puertas de la música, la religión, la literatura, y también de la confusión emocional más intensa. Mientras otros aprendían en aulas frías, Rousseau aprendía entre las sábanas del deseo, los libros robados, y las caminatas por los bosques donde el pensamiento brotaba como la savia de los árboles. Autodidacta hasta la médula, nunca confió en las escuelas ni en los sabios que repetían lo que otros decían. Él se forjaba con la vida misma, leyendo sin orden, observando a las personas, soñando despierto. París, Lyon, Turín, Chambéry. Cada ciudad era una cicatriz, una lección. Y entre trabajos humildes, persecuciones religiosas y pasiones fallidas, el joven Jean-Jacques se transformó en un nómada del pensamiento, con el corazón roto y la mente en ebullición. Una vida errante, un espíritu indomable. No tenía patria. No tenía riqueza. No tenía apellido que abriera puertas. Pero sí tenía algo que nadie más poseía, una verdad que le quemaba por dentro y que necesitaba gritar al mundo. La soledad no lo destruyó. Lo templó. El desprecio de los poderosos no lo silenció. Lo desafió. Rousseau entendió, desde temprano, que el ser humano no nace para vivir encerrado en los moldes de la sociedad, sino que, en su estado natural, es puro, libre, instintivo. Su experiencia errante y desgarradora le enseñó que la civilización no educa al hombre, lo corrompe. Y así, con las manos vacías, pero con la mirada cargada de fuego, Jean-Jacques Rousseau, el huérfano solitario, el amante ingenuo, el aprendiz que jamás obedeció, se preparaba para levantar su voz contra reyes, contra filósofos, contra todos. Pronto, sus palabras harían temblar imperios. Este no era solo el comienzo de una vida. Era el nacimiento de un huracán. El pensador rebelde, el hombre que se atrevió a decir no. Jean-Jacques Rousseau no llegó a París como un sabio. Llegó como un forastero. Polvoriento, hambriento, y con más ideas que monedas en el bolsillo. A primera vista, no era nadie. No tenía un apellido ilustre, ni diplomas colgando de las paredes, ni amigos influyentes.
pero traía algo más peligroso, una mirada que no se dejaba domesticar y una mente afilada como navaja. París, en ese entonces, era un hervidero de luces, fiestas y debates. La capital de la Ilustración. El corazón palpitante de la razón. Allí, los más grandes filósofos se reunían en salones dorados, donde las palabras volaban como espadas y la inteligencia era el arma más afilada. Y fue en ese mundo de intelectuales brillantes donde Rousseau conoció a figuras como Denis Diderot, Barón de Holbach y Voltaire. Con ellos compartió vino, ideas, dudas, pero nunca sumisión. Diderot, en particular, se convirtió en un amigo cercano. Fue él quien lo introdujo al círculo de los enciclopedistas, ese grupo de rebeldes ilustrados que pretendía condensar todo el conocimiento humano en una sola obra, la enciclopedia. Una empresa monumental. Un proyecto para cambiar el mundo. Y, sin embargo, mientras muchos soñaban con el progreso y el brillo de la ciencia, Rousseau comenzó a ver otra cosa. Algo oscuro. Algo peligroso. El grito en el papel, el primer discurso 1750. En 1749, Rousseau leyó un anuncio de la Academia de Dijon, que preguntaba: ¿ha contribuido el progreso de las ciencias y de las artes a la mejora de las costumbres? Y entonces, algo en su interior estalló. No, gritó su alma. Del progreso no nos ha hecho mejores. Nos ha corrompido, disfrazado, domesticado. Durante días y noches, escribió con furia. Su pluma era una lanza, y cada palabra era un acto de guerra. Así nació su primer gran ataque al pensamiento dominante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, discurso sobre las ciencias y las artes 1750. Un escrito como una bofetada al rostro del mundo ilustrado. En él, Rousseau afirmaba que las artes y las ciencias, lejos de ennoblecer al hombre, lo habían alejado de su esencia. Que el conocimiento había generado vanidad, desigualdad y esclavitud mental. Que el hombre, en su estado natural, era libre, bueno, sincero, y que la civilización lo había convertido en un hipócrita, encadenado y falso. La reacción fue inmediata. El discurso ganó el premio. Pero más importante aún, dividió a los filósofos. Escandalizó a los nobles. Sacudió a los lectores. Rousseau no solo había hablado. Había incendiado la sala. Más profundo, más doloroso el segundo discurso 1755. Pero Rousseau no se detuvo. Él no quería simplemente criticar la superficie. Quería arrancar las raíces del engaño. En 1755, presentó su obra más desgarradora hasta ese momento. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Esta vez, la pregunta era aún más brutal. ¿Cómo nació la desigualdad? ¿Y es legítima? Rousseau respondió como un profeta en trance. La desigualdad no es natural. Es una creación de la propiedad privada. La primera vez que alguien cercó un terreno y dijo esto es mío, y los demás lo creyeron, ahí nació la injusticia. Según Rousseau, el ser humano primitivo era libre, vivía en armonía con la naturaleza, no conocía el egoísmo ni la codicia. Pero con la agricultura, la acumulación de bienes y el nacimiento de las jerarquías, el hombre fue encadenado. El cuerpo, al trabajo. El alma, a la apariencia. La libertad fue sustituida por la obediencia. La compasión, por la competencia. La verdad, por el teatro social. El texto era una declaración de guerra contra toda la estructura de la sociedad moderna. Contra los reyes. Contra los ricos. Contra los filósofos que alababan el orden establecido. Y de nuevo, fue odiado. Fue temido. Fue leído con los dientes apretados. El hombre que no temía quedarse solo. Jean-Jacques no buscaba ser amado. Ni siquiera respetado. Lo que él quería era abrir los ojos dormidos de la humanidad. Sus ideas lo alejaron de los círculos ilustrados. Diderot empezó a distanciarse. Voltaire, con su mordaz ironía, lo ridiculizó públicamente. Lo llamaron loco, incoherente, paranoico. Pero Rousseau no cedió. Porque él no escribía para complacer. Escribía para despertar.
Mientras otros soñaban con la razón como diosa salvadora, él alzaba una antorcha hacia el corazón. Volvamos a la naturaleza, decía. Hemos construido palacios sobre cadáveres de inocencia. La civilización es una máscara, y debajo, hay miedo y hambre. Sus escritos no eran tratados filosóficos al uso. Eran confesiones, llantos, rugidos. Y eso los hacía peligrosos. Porque Rousseau no apelaba solo a la razón. Apelaba al alma. Y el alma, cuando arde, es más poderosa que 1000 tratados académicos. La revolución antes de la revolución. Así, Rousseau, el huérfano de Ginebra, el músico pobre, el amante despechado, se había convertido en el pensador rebelde que desafiaba al mundo entero. No tenía ejército. No tenía trono. Solo palabras. Pero sus palabras eran dinamita bajo los cimientos de Europa. Sus discursos fueron las primeras campanadas de la revolución que vendría. Él no lo sabía aún. Ni tampoco los hombres que temblaban al leer sus frases. Pero un día, en 1789, el pueblo francés tomaría las calles. Y en sus gritos de libertad, igualdad, fraternidad, resonarían los ecos del filósofo que, décadas antes, se atrevió a decir lo impensable. El hombre nace libre, y, sin embargo, en todas partes se encuentra encadenado. El contrato social y la educación, el fuego que encendió la revolución. París ya no lo quería. Ginebra le había dado la espalda. Los enciclopedistas lo habían abandonado. Pero Rousseau no buscaba refugio en la aprobación. Buscaba una verdad tan poderosa que pudiera transformar a toda la humanidad. En 1762, su pluma volvió a arder. Y esta vez no escribiría sobre el pasado, sino sobre el futuro. Ya no bastaba con criticar la civilización, ahora quería reimaginarla. Y así, entre la miseria, la soledad y los susurros del exilio, Jean-Jacques Rousseau parió 2 obras que estremecerían al mundo. El contrato social. Emilio o de la educación. 2 bombas que cambiarían la historia. El contrato social es que el pueblo sea soberano. El hombre ha nacido libre, y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Con esta frase lapidaria, Rousseau abría una de las obras más peligrosas jamás escritas por un filósofo. El contrato social 1762 no era un tratado político común. Era un grito de batalla. Rousseau se preguntó: ¿qué justifica el poder de los gobiernos? ¿Por qué obedecemos? ¿Y qué significa ser libre? Las respuestas que dio eran dinamita pura. Para Rousseau, los reyes no tenían derecho divino. La nobleza no era superior por sangre. Ninguna ley era legítima si no surgía de la voluntad de todos. Y entonces, lanzó su idea más peligrosa. La soberanía reside en el pueblo. Y no se puede ceder. El contrato social no era entre súbditos y reyes. Era entre iguales, que decidían, juntos, cómo vivir. Y el Estado, para ser justo, debía obedecer a la voluntad general. ¿Qué era esta voluntad? No la suma de los caprichos individuales, sino el deseo colectivo del bien común. Era una visión casi mística de la democracia, donde el ciudadano no es un esclavo de las leyes, sino su autor. Donde la libertad no es hacer lo que se quiere, sino obedecer las leyes que uno mismo ha contribuido a crear. Pero esta idea noble, radical, feroz tenía un precio. Los poderosos temblaron. Los obispos alzaron la voz. Los gobiernos, alarmados, vieron un espectro recorrer Europa. El espectro de un pueblo despierto. Emilio educar al hombre libre. Y como si no bastara con cambiar la política, Rousseau decidió atacar otro de los pilares del sistema, la educación. Ese mismo año, 1762, escribió Emilio o de la educación. Y esta vez, el objetivo era aún más íntimo. Moldear al nuevo ser humano desde la infancia. Rousseau estaba convencido. La sociedad corrompe al niño. La educación tradicional no forma seres libres, sino esclavos obedientes, almas domesticadas. Así que propuso algo revolucionario. La educación debe seguir los ritmos naturales del niño. No imponerle conocimientos, sino guiar su curiosidad.
Enseñar con la experiencia, no con libros. Fomentar la autonomía, la observación, la reflexión. Y, sobre todo, formar el corazón antes que la mente. Emilio no era un niño cualquiera. Era el símbolo del hombre nuevo, el futuro ciudadano libre, guiado no por premios ni castigos, sino por una conciencia fuerte y una sensibilidad despierta. Este texto fue un hito pedagógico. Influenció a generaciones enteras de educadores. Cambió para siempre la forma en que se entendía la infancia. Y al mismo tiempo, encendió el odio de la Iglesia. Persecución: el precio de la verdad. En Emilio, Rousseau incluyó un capítulo que desataría la furia del cielo, la profesión de fe del vicario saboyano. Allí, de forma poética y profunda, defendía una religión natural, sin dogmas, sin iglesias, sin intermediarios. Decía que Dios estaba en la naturaleza. Que el amor, la bondad y la conciencia eran más sagrados que cualquier rito. Que la razón no podía explicar lo sagrado, solo el corazón podía sentirlo. Para la Iglesia, esto fue una herejía brutal. La condena llegó con rapidez. El contrato social fue prohibido en Francia. Emilio fue condenado y quemado públicamente. El Parlamento de París ordenó su arresto. Y así, Rousseau se convirtió en un fugitivo. Un filósofo con una sentencia sobre su cabeza. El hombre que había luchado por la libertad era ahora un proscrito. Exilio: la caída del profeta. Rousseau huyó. Recorrió ciudades como Neuchâtel, Moutiers, Ginebra, Berna, incluso Inglaterra. Pero ningún lugar lo quería por mucho tiempo. Lo perseguían por sus ideas. Lo traicionaban los que decían ser sus amigos. Y en su alma crecía una oscuridad. Empezó a sentir que todos estaban en su contra. Que una conspiración invisible lo rodeaba. Que lo espiaban, lo juzgaban, lo odiaban. La soledad se convirtió en su única compañera. La paranoia, en su sombra inseparable. Y sin embargo, seguía escribiendo. En medio de la ruina emocional, Rousseau aún creía. Aún soñaba. Aún luchaba por la dignidad humana. Sus pasos eran errantes, pero su visión seguía fija. Un mundo donde el hombre pudiera vivir sin máscaras. Donde no necesitara mentir para ser aceptado. Donde no fuera necesario morir para ser libre. Epílogo emocional de un capítulo ardiente. Rousseau no era un santo. Era contradictorio, orgulloso y atormentado. Pero tenía algo que los poderosos temen más que cualquier ejército. Una fe inquebrantable en la libertad humana. Sus libros no eran simplemente letras sobre papel. Eran gritos, heridas, llamas. Y aunque fue perseguido, ridiculizado y desterrado, nunca traicionó su verdad. El contrato social y Emilio no solo cambiaron la política y la educación. Cambiaron el alma de Occidente. Y lo hicieron no desde un trono, sino desde la oscuridad del exilio. Porque, a veces, los que más arden son los que están más solos. Rousseau y el romanticismo, el grito del corazón humano. Jean-Jacques Rousseau ya no era el joven aprendiz en busca de aprobación. Tampoco el pensador rebelde que incendiaba con tratados políticos. Ahora, era un hombre desgarrado, consumido por su propio fuego, errante entre la desconfianza y el dolor, pero con una intuición cada vez más clara. La razón no basta. La verdad más profunda no está en la lógica, sino en el corazón. Y desde ese punto de quiebre, nació una nueva forma de ver al ser humano. Una visión que conmocionaría siglos enteros. Que daría luz a un movimiento artístico, filosófico y espiritual. El romanticismo. El hombre es bueno por naturaleza, el dogma del corazón. Esta fue la piedra angular de su pensamiento emocional. Una frase que contenía un mundo. El hombre nace bueno, es la sociedad la que lo corrompe. No era solo una idea. Era una denuncia al mundo moderno y una reivindicación de lo más puro y esencial del ser humano. Para Rousseau, el niño nace libre, sensible, generoso. Pero a medida que crece, la sociedad lo encierra, lo envenena, lo adiestra para sobrevivir y no para sentir. Se le enseña a mentir, a competir, a esconder lo que ama y teme. A reprimir su alma para encajar en un molde.
Y él, Jean-Jacques, se negaba a aceptar esa cárcel. En su universo, la naturaleza era un refugio sagrado. Un lugar donde el ser humano podía respirar, escuchar, amar sin fingir. No había máscaras entre los árboles, ni ambiciones en el canto del río. Ahí, el hombre podía volver a ser el mismo. Esta fe conmovedora en la bondad natural del ser humano, esta pasión por la vida simple y la autenticidad emocional, sería la semilla misma del romanticismo. El dolor de sentir demasiado autenticidad y soledad. Pero sentir no es fácil. Ser auténtico en un mundo que premia la hipocresía es una condena. Y Rousseau lo vivió en carne propia. Cuanto más se entregaba a la verdad de sus emociones, más era rechazado, incomprendido, ridiculizado. Él no fingía. Amaba con intensidad. Lloraba sin pudor. Admitía sus debilidades, sus contradicciones, sus heridas. Y eso lo volvía peligroso. Porque su sinceridad era un espejo. Un espejo que los demás no soportaban mirar. Le llamaron loco. Le dijeron paranoico. Dijeron que su alma estaba rota. Tal vez lo estaba. Pero era, precisamente, esa alma rota la que contenía una sensibilidad tan feroz que cambiaría la historia de la literatura. Las confesiones, el desgarro inmortal de un hombre. Entonces, Rousseau hizo lo impensable. Ya no escribiría sobre política ni pedagogía. Escribiría sobre sí mismo. Sin filtros. Sin maquillaje. Sin miedo. Así nació Las Confesiones, su autobiografía. Una obra cruda, poética, desgarradora. Un viaje vertiginoso a lo más íntimo de su ser. Me muestro tal como soy, vil cuando lo he sido, generoso, sensible y bueno cuando lo he sido. Rousseau se desnudó ante el mundo como nadie lo había hecho antes. Confesó sus errores, sus obsesiones, sus amores, sus pecados, su dolor, su locura. No por vanidad, sino por una necesidad salvaje de verdad. Las Confesiones fueron el primer gran texto de la literatura moderna en el que el yo era protagonista absoluto. No el yo como ejemplo, sino el yo como abismo. Fue el inicio de un nuevo género. La autobiografía íntima. La exploración del alma humana. La subjetividad como centro del universo literario. Esta obra rompía con la máscara ilustrada del hombre racional. Y presentaba al hombre real. Confuso, cambiante, frágil, intenso, lleno de contradicciones. Rousseau nos gritaba: atrévete a ser tú mismo, aunque duela. Aunque nadie te entienda. Aunque el mundo te rechace. El romanticismo, la tormenta que él anunció. Sin saberlo, Rousseau estaba creando un nuevo mundo. Los románticos alemanes, franceses e ingleses, décadas después, beberían de su sangre emocional. Poetas, pintores, músicos, filósofos. Todos ellos encontrarían en Rousseau al profeta de la pasión, la naturaleza y la subjetividad. Goethe, el alma del romanticismo alemán, diría que Las Confesiones lo marcaron profundamente. Delacroix pintaría con la misma intensidad con la que Rousseau escribía. Beethoven y Chopin dejarían que la emoción desbordara su música como Rousseau desbordaba su prosa. Todo lo que el romanticismo representaría. La exaltación del yo. La comunión con la naturaleza. El dolor como belleza. El amor como fuerza devastadora. La autenticidad como rebelión. Todo nació en ese corazón roto y ardiente de Rousseau. Epílogo: el hombre que sintió demasiado. Jean-Jacques Rousseau no vivió para ver el romanticismo florecer. Murió en 1778, solo, cansado, pero con el alma aún palpitando en cada palabra que dejó escrita. Lo llamaron loco. Pero lo que tenía era una sensibilidad demasiado pura para una sociedad tan enferma. Fue perseguido por pensar. Rechazado por sentir. Y aún así, escribió con el pecho abierto, sangrando emociones que el mundo tardaría décadas en comprender. Hoy, cuando leemos sus obras, cuando sentimos que algo dentro se agita, se rompe, se enciende, es porque él estuvo allí primero. Rousseau no solo pensó la libertad, la lloró, la deseó,
La sufrió. La amó. Y en esa intensidad absoluta. Fue el primero de los románticos. Impacto político y revolucionario, el eco de un grito inmortal. Jean-Jacques Rousseau había muerto en 1778. Silenciado, denigrado, exiliado, rechazado por los círculos de poder. Un cuerpo enterrado. Pero un espíritu que empezaba a levantarse. Pocos sabían entonces que, apenas una década después de su muerte, sus ideas se alzarían como estandartes de lucha, como condenas a un orden viejo y podrido, como llamados a una nueva humanidad. La historia estaba a punto de cambiar. Y Rousseau, aunque ya no respiraba, respiraba en todos. El grito se había convertido en fuego. La Revolución Francesa, el amanecer de la voluntad general. 1789, París. Las calles rugen. El pueblo ha despertado. La Bastilla cae. Las cabezas ruedan. Las monarquías tiemblan. Y en medio del caos, del hambre, de la rabia y la esperanza, un nombre empieza a repetirse en voz baja, luego en voz alta, y finalmente como clamor: Rousseau. Él, que escribió el contrato social. Él, que habló de la voluntad general. Él, que proclamó que la soberanía reside en el pueblo y no en los reyes. Él, que había soñado la libertad cuando aún era un crimen nombrarla. Era ahora el profeta de una nueva era. Los revolucionarios no solo lo leían, lo veneraban. Lo llamaban el apóstol de la igualdad, el filósofo del pueblo. Sus ideas no eran ya teoría, eran armas. La voluntad general, el núcleo de la tormenta. En el contrato social, Rousseau escribió que el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Aquella frase era ya un rugido popular. Una verdad innegociable. Rousseau defendía que la única forma de autoridad legítima es la que emana de la voluntad general, es decir, de la decisión colectiva del pueblo soberano. No del derecho divino. No de los privilegios hereditarios. No de las leyes impuestas por minorías poderosas. La libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en participar en la creación de las leyes a las que uno mismo se someterá. Ese principio fue el corazón ideológico de los jacobinos. Maximilien Robespierre, su líder más emblemático, era un rousseauniano ferviente. Leía el contrato social como si fuese una Biblia. Y de allí extrajo la visión de una república virtuosa, donde la ley era expresión pura de la voluntad popular, y todo lo que se opusiera a esa voluntad, monarquías, privilegios, traidores, debía ser eliminado sin piedad. La guillotina fue justificada, paradójicamente, en nombre de la libertad. Robespierre y la virtud republicana, Rousseau, el espíritu del terror. El mismo Rousseau que había hablado del amor por la naturaleza y los sentimientos. Ahora era citado como fuente de inspiración para la construcción de una república incorruptible, donde solo los ciudadanos virtuosos tendrían cabida. Robespierre creía que la libertad no podía sobrevivir sin virtud, y que la virtud debía protegerse incluso con sangre. Así nació el periodo del terror. En nombre de la libertad rousseauniana, miles fueron ejecutados. Rousseau no pidió sangre. Pero su idea de voluntad general, llevada al extremo, fue reinterpretada por Robespierre como una dictadura moral del pueblo sobre sí mismo. El pensamiento del filósofo se había transformado en una llama política devastadora. Y aunque él no pudo prever sus consecuencias, su huella estaba por todas partes. En la abolición de la monarquía. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la idea de soberanía popular. En la estructura de la democracia representativa moderna. Su voz, suave y sensible en sus escritos, fue convertida en trueno revolucionario. El rousseaunismo, del idealismo al peligro totalitario. Pero no todos celebraban la influencia de Rousseau. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a preguntarse: ¿fue Rousseau un libertador o un precursor del totalitarismo? Filósofos liberales como Isaiah Berlin acusaron a Rousseau de haber plantado la semilla del pensamiento colectivista extremo, donde el individuo desaparece bajo la opresión del todo. Según estas críticas, su noción de voluntad general podía degenerar fácilmente en una dictadura, si alguien pretendía hablar en nombre de esa voluntad.
tal como lo hizo Robespierre. Tal como lo harían, siglos después, ideologías de partido único, estados autoritarios, regímenes que exigían sumisión total al bien común. Rousseau, dijeron, abrió la puerta a la tiranía disfrazada de virtud. Pero esa no era su intención. Su sueño no era una república de cuchillos, sino una sociedad donde el ser humano pudiera ser libre de verdad, donde el poder no humillara, donde la política no corrompiera el alma. Su tragedia fue haber sido interpretado por hombres que vieron en él lo que querían ver, y no lo que realmente escribió. Herencia incandescente, un legado que sigue ardiendo. A pesar de las controversias, el impacto político de Rousseau es inconmensurable. En él se inspira el republicanismo moderno, las constituciones democráticas, la idea de que el poder emana del pueblo y debe servir al pueblo, la sospecha permanente hacia las élites, la exigencia de participación activa en la vida pública. Su grito de libertad, igualdad y fraternidad no fue solo francés. Cruzó océanos, encendió movimientos independentistas en América Latina, revoluciones sociales, y sigue latiendo en cada protesta donde un pueblo exige ser escuchado. Rousseau nunca fue solo un filósofo. Fue una llama que incendió el alma de generaciones. Fue un mártir del pensamiento radical. Fue un visionario que vivió rechazado, y que después fue convertido en santo laico de la revolución. Y aunque su voz fue muchas veces malinterpretada, traicionada, incluso manipulada, sigue siendo una de las más profundas y humanas que ha producido la historia. Legado y vigencia, el eterno retorno de Jean-Jacques Rousseau. Murió el hombre. Pero la llama no se extinguió. Murió el cuerpo. Pero la voz siguió escribiendo el futuro. En un pequeño rincón del siglo XVIII, un niño nació en Ginebra. Creció huérfano, perseguido, desconfiado del mundo. Y sin embargo se atrevió a decirle a la humanidad lo que más temía oír: que ella misma había construido su prisión. Ese niño, convertido en filósofo, músico, novelista, errante, terminó sus días con la frente perseguida y los pies cansados. Pero el eco de sus palabras no ha dejado de retumbar desde entonces. Entre luces y sombras, Rousseau, hijo y herético de la Ilustración. Jean-Jacques Rousseau fue una paradoja encarnada. Uno de los grandes nombres de la Ilustración, pero también su crítico más implacable. Mientras los ilustrados, Voltaire, Diderot, Montesquieu, proclamaban el poder redentor de la razón, el progreso, la ciencia y la civilización, Rousseau, como un profeta salvaje, advirtió que esa luz podía cegar. Que el progreso sin moral corrompe. Que la ciencia sin alma convierte al ser humano en engranaje, no en espíritu. Que la civilización, si no es auténtica, es máscara y cadena. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. No fue un simple lema, fue una acusación. Una rebelión. Y por eso, Rousseau no fue nunca del todo acogido entre los ilustrados. Ni tampoco entre los románticos, aunque fue su padre espiritual. Pertenecía a todos y a nadie. Como un cometa fuera de órbita, cruzó ambos cielos dejando fuego a su paso. El educador de una nueva humanidad. Emilio o de la educación no fue solo un libro, fue una revolución pedagógica. Rousseau no enseñó a memorizar. Enseñó a sentir, descubrir, explorar. Propuso una educación que respetara los tiempos del niño, que no impusiera, sino que guiara como la naturaleza misma. El niño debía aprender del mundo, no del encierro de un aula. Aprender a vivir, no solo a obedecer. A ser libre, antes que funcional. Muchos lo consideraron un loco. Otros, un visionario. Hoy, las bases de la pedagogía moderna, Montessori, Freinet, Piaget, se apoyan en su visión. Donde hay una escuela que promueve la autonomía, el juego, la empatía y la libertad del aprendizaje, ahí hay Rousseau. Incluso en nuestros debates actuales sobre el sistema educativo, la salud mental en niños, la tecnología en la infancia. Rousseau aparece como un espectro que exige ser escuchado. ¿Estamos educando para el alma o para el mercado? ¿Estamos criando seres humanos o futuros autómatas? El político del futuro que aún no llega. El contrato social no es un texto muerto. Es una bomba latente.
En un mundo donde la democracia parece deteriorarse entre populismos, tecnocracias y burocracias frías, las preguntas de Rousseau vuelven con violencia. ¿Quién tiene el poder legítimo de gobernar? ¿La voluntad general existe o es una utopía manipulada? ¿Qué es más importante, la libertad individual o el bien común? ¿Puede el ciudadano seguir siendo libre en un Estado moderno? La desconfianza de Rousseau hacia las élites, su rechazo a la propiedad como fuente de desigualdad, su defensa del sufragio y de la soberanía popular, alimentan no solo las revoluciones del pasado, sino las del presente. Movimientos sociales por la justicia, el medio ambiente, los derechos humanos. Todos, en algún momento, han canalizado el espíritu rousseauiano. Y su sombra también se proyecta en los peligros. Cuando una mayoría impone su visión a las minorías. Cuando se justifica la represión en nombre del pueblo. Cuando se llama a la unidad con voz de tirano. Rousseau sigue allí. Como guía o como advertencia. El alma dividida, racionalidad y pasión. No se puede entender el legado de Rousseau sin enfrentar su dualidad. Fue racional y profundamente emotivo. Fue un filósofo que apeló al corazón antes que a la lógica. Un hombre que escribió tratados políticos, y lloró escribiendo su autobiografía. Las Confesiones no fue solo un acto de sinceridad. Fue una revolución literaria. Antes de Freud, antes de la introspección moderna. Rousseau ya había escarbado en la oscuridad del alma humana, en sus miserias, deseos, contradicciones. Mostró su desnudez interior sin pudor. No para glorificarse, sino para decir, esto también somos. Esto también duele. Fue un ilustrado con alma de romántico. Un profeta de la autenticidad. Un herido que no se escondió. Y esa fractura, esa tensión entre razón y emoción, es hoy la fractura del mundo moderno. El pensador indócil del presente. En este siglo XXI, Rousseau no ha sido sepultado. Muy por el contrario. Está en cada aula, en cada plaza, en cada alma que no se conforma. Cuando nos preguntamos si el sistema económico nos deshumaniza. Cuando denunciamos que el progreso destruye el planeta. Cuando defendemos una educación más empática y humana. Cuando buscamos sociedades más justas, democráticas y sensibles. Ahí está él. En el debate sobre la inteligencia artificial y la naturaleza humana. En la lucha por reconectar con el medio ambiente. En las críticas a la alienación urbana. En la exigencia de una política más ética. Jean-Jacques Rousseau vive donde hay alguien que cree que otro mundo es posible. Epílogo, el silencio que nunca llegó. Rousseau quiso ser comprendido y muchas veces fue traicionado. Quiso redimir al hombre y muchos lo acusaron de sembrar el caos. Quiso amar y muchas veces fue rechazado. Murió exiliado, temeroso, exhausto. Pero la historia lo llamó de vuelta. No una vez, sino siempre. Su legado no es un dogma, es una pregunta que arde. Una herida abierta en el corazón del mundo moderno. Una búsqueda, de libertad, de autenticidad, de justicia, de ternura. Y mientras el ser humano siga luchando por entenderse a sí mismo, por reconciliarse con la naturaleza, con los demás y consigo, la voz de Rousseau no se apagará. Porque hay pensamientos que no mueren. Porque hay almas que trascienden los siglos. Y porque hay gritos que, aunque fueron lanzados en la oscuridad, siguen iluminando el camino. El grito de Rousseau, una llama que todavía arde. Jean-Jacques Rousseau no fue un pensador cualquiera. No fue un filósofo de biblioteca, ni un académico encerrado en el lenguaje críptico de la erudición. Fue, ante todo, una herida abierta, una contradicción viviente, una llama que no cesó de arder ni siquiera cuando el mundo entero intentó sofocar su fuego. Nació marcado por la tragedia. La muerte de su madre al nacer y el abandono de su padre fueron los primeros ecos del desarraigo, de una soledad que no lo dejaría nunca. Ese vacío inicial no lo destruyó, sino que lo forjó. Fue desde esa ausencia, desde esa falta de pertenencia, que Rousseau desarrolló su pensamiento. Su vida, una eterna errancia entre ciudades, ideas, rechazos y pasiones, fue el reflejo de un alma que no encontraba lugar en el mundo, pero tampoco dejaba de buscarlo.
Su historia es la de un hombre que se atrevió a decirle a la humanidad lo que nadie quería oír, que su civilización, su progreso, su racionalidad, su orgullo ilustrado, no eran sinónimos de bondad o virtud, sino muchas veces el disfraz elegante de la corrupción más profunda. Rousseau fue el primero en mirar a los ojos de su tiempo y afirmar con brutal honestidad: nos hemos alejado de lo que somos. No se puede hablar de Rousseau sin hablar de incomodidad, porque él no encajó en ninguna corriente sin al mismo tiempo romperla. Fue ilustrado y antirracionalista. Fue romántico y defensor de la voluntad colectiva. Fue un revolucionario que temía al poder de las masas. Fue un hombre que amó la soledad y, sin embargo, buscó con desesperación ser comprendido. Rousseau es el símbolo del conflicto entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Nos enseñó que el ser humano, en su estado más puro, es bueno. Que la maldad no nace de la esencia, sino de la deformación. Que las cadenas del sistema, de la ambición, de la propiedad, del poder, son las que envenenan el alma. Pero esta visión, lejos de ser ingenua, es brutalmente exigente. Porque Rousseau no nos da excusas. No nos consuela. Nos desnuda. Nos pone frente al espejo y nos obliga a preguntarnos: ¿qué hemos hecho de nosotros mismos? ¿Qué hemos hecho de nuestra libertad? ¿Dónde quedó nuestra autenticidad? El contrato social y Emilio no son libros del pasado, son espejos del presente. Son advertencias. Son guías para un mundo que sigue tambaleándose entre el deseo de libertad y el miedo al caos, entre el amor a la naturaleza y la adicción al artificio, entre la razón técnica y la emoción humana. Rousseau comprendió algo que muchos aún hoy se niegan a aceptar: que no hay democracia sin virtud, que no hay educación sin amor, que no hay civilización sin alma. Él no pidió un retorno a la barbarie. Pidió un retorno a la verdad. A la humanidad. A la vida real. A la naturaleza, no como selva, sino como principio vital, como conexión con lo esencial. Y esa búsqueda es también la nuestra. Cuando hoy enfrentamos un mundo que se fragmenta entre guerras, algoritmos, desigualdades, crisis climáticas y soledad masiva, la voz de Rousseau resuena como un latido profundo. Regresa a ti mismo. Regresa a lo auténtico. Desconfía de lo que te adormece y te convierte en engranaje. Su legado no está en las bibliotecas. Está en los corazones que no se resignan. Está en cada niño que aprende con libertad. En cada ciudadano que exige justicia. En cada alma que no se conforma con una vida prefabricada. Está, también, en cada duda que nos sacude. En cada emoción que contradice la norma. En cada paso hacia una sociedad que no sea solamente eficiente, sino humana. Jean-Jacques Rousseau no fue el arquitecto de un sistema. Fue el sembrador de una conciencia. No nos dio respuestas definitivas. Nos dio un temblor. Nos dio una pregunta. ¿Es este el mundo que queremos? Y esa pregunta no ha dejado de arder. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.